Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, maestra. Hola, Miss. Oigan, sé que me pidieron adelantar la clase, pero me fue imposible esta vez. Pero sí, o sea, me parece que, no sé si ya les avisaron, que el 30 ya van a ser presenciales. Que diga, presenciales para los maestros, pero para ustedes no sé cuándo. Entonces, También para nosotros habían dicho. ¿sí? Para el tema de adelantar clases, o sea, por ejemplo, hoy, igual que me avisarán con un poquillo más de tiempo, y sí las adelantamos, para que no dejen pasar esa hora. Ok, creo que estamos, bueno, que vayan entrando. Vamos a esperar tantito. Miss, ¿Qué pasó? ¿la pintura que tiene atrás de usted es usted misma o es un Sí, retrato suyo? un poco Yo también le iba a idealizado. preguntar eso. Se supone que soy yo, pero mi versión, pues no real, ¿verdad? Dejen que lleguen todos. Ya, creo que estamos todos. Indicaciones. La próxima clase quiero que hagamos nuestra primera práctica. Les iba a poner la práctica del barro para esta sesión, pero creo que es muy pronto para conseguir los materiales. Entonces, durante esta primera unidad vamos a hacer la práctica de la pintura. Los materiales pues son fáciles de conseguir y la vamos a empezar en clase. Entonces, ¿qué les voy a encargar? Normalmente para el tema de la pintura pido los colores primarios, es decir, azul, amarillo y rojo, y los colores, bueno, el negro y el blanco. Y ya con eso podemos mezclar cualquier color para sacar cualquier tono. Entonces, van a comprar botecitos de acrílico, de estos chiquitos, no necesitan los grandes. Venden una versión como de 250 mililitros en cualquiera de estas papelerías de Arzo o de Garabatos, o incluso en las papelerías. Los acrílicos son súper fáciles de conseguir. Y sí me gustaría que fuera en un formato rígido. Si tienen un trozo de madera, bueno, como un... ¿Qué les enseño? Ay. Si pueden conseguir como un pedazo de triplay, está súper bien. Los que puedan y tengan la oportunidad de conseguirlo. Si no, en estas mismas papelerías venden entelados, así se llaman, que no es otra cosa que un pedazo de cartón forrado como que con un pedacito de tela. No compren un formato muy grande, yo creo que con uno de 30 por 40 o 40 por 25, yo creo que está bien. Ahorita investigo qué formatos hay de más o menos de los entelados, que son los más fáciles de conseguir. Y pues los pinceles, ¿no? Nada más compren un par de pinceles, tal vez uno de punta redonda y algún otro de punta que termine como en piquito. Ahorita les mando fotos de todo ese material para que más o menos lo identifiquen. Y pues la idea es hacer la práctica
en la clase del viernes. O sea, dar como una hora más o menos de lo teórico y lo que quede, pues hacer la práctica de la pintura, que no la vamos a acabar ahí, pero me gustaría más o menos explicarles así, pues, cómo combinar los colores para sacar ciertas tonalidades y pues ya ustedes después lo puedan aplicar. ¿Dudas con el material? Bueno, seguro sí, pero o algún comentario, o a alguien se le dificulta conseguirlo. Miss, el pedazo de triple A, ¿de qué medida? Igual que el entelado. Sí, como de 40 por 30, 30 por 25, no muy grande. Los que decidan hacerlo en madera, necesitarían la madera para poderla pintar. No la puedes pintar así directamente. Necesitas hacer como una especie de preparación, que es ponerle como una capa de una especie de yeso que se llama gesso, y ya sobre eso te queda tu lienzo en blanco. Pero bueno, pues los que tengan la madera ya pues pueden comprar nada más el gesso y se lo aplican y es fácil. Ahorita les dejo ahí por el grupo la lista bien de los materiales para que no se vayan a perder en lo que requieren conseguir. Maestra, Sí, ¿qué pasó? ¿y el triple A ese nomás se consigue en carpintería? Sí, regularmente yo lo consigo en una carpintería que está sobre el Boulevard Dolores del Río. Okay. Es un poco más complicado, pero pues está padre trabajar también sobre madera. Maestra, ¿Qué pasó? ¿y el MDF se puede? Sí, también con MDF se puede. Si tienes, y es incluso más barato, ese se tiene que preparar con esta cosa que se llama gesso. Ahorita se las enseño más al final de la clase para que vean qué es. Los que decidan trabajar sobre madera, MDF, triple A, contrachapados, etc. Y los que no, pues es más fácil conseguir el entelado, porque ya te lo venden preparado y ya puedes pintar directamente sobre él. Solo que es un cartón. ¿Qué pasó? ¿El entelado es como este? Sí, justo ese es el entelado. Ah, bueno. Sí, miren, de ese tamaño, enséñanoslo, Ángela. Es de 20.3 por 25.4. Ah, esa medida está perfecta, justo, Ah, bueno. sí, en ese formato. Y me habían comentado ahí, bueno, también alguien comentaba que había trabajado óleos. Yo les digo acrílicos porque es muchísimo más fácil trabajarlos, pero quien quiera trabajar con óleos y que tenga óleos y que ya no tenga que conseguir todo el material, pues puede hacerlo. Los que decidan trabajar con óleos, pues tendrán que conseguir aceite de linaza, pues los óleos tal cual. Pero bueno, no, ese es otro tema. Pero quien guste trabajar en óleo y le sepa hacerlo, pues puede hacerlo también. Ok, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Pusieron su asistencia, ¿verdad? En el portal. Sí. Oiga, hay veces que a mí se me olvida poner la asistencia. ¿Qué prosigue ahí? Mira, si les pongo ejercicios en clase, pues yo me fijo en los ejercicios que hicieron en clase. Si no, de todas maneras, ahorita les estoy tomando una foto como evidencia, así como que tengo ya de más o menos quién estuvo. A veces se me pasa, ¿eh? De hecho, se los debo, eso se los quiero pasar hoy, su récord de cómo van con el tema de las asistencias y la tarea revisada de la última clase que no les he puesto comentarios. Entonces, eso ahí yo se los debo. Ok, bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, venga, pues. Vamos a continuar. A ver, ¿quién nos recuerda que nos quedamos la clase pasada? ¿Qué civilización estábamos viendo? Ah, ya se ve ahí la pantalla. Lo de las casas que estaban pegadas, ¿no? No, eso fue en Catalhuyuk. No, ya más Ah, adelante ok. lo primero fue de cómo fueron evolucionando los cultivos y todo eso, donde nos hizo un ejercicio de los idiomas, de nuestras propias señas que debimos inventar. Sí, y le recuerdo porque se me hace que no se acuerdan. Esto que ya estamos viendo en esta parte es de Era de Mesopotamia. Mesopotamia. Ya me ganó. Entonces, como resumen de 3 minutos,
Mesopotamia se sitúa donde actualmente está Irak. Dejen andito a su compañero. Se dividió en varias civilizaciones. Mesopotamia era como una región y se dividió como en varias civilizacioncitas que vivieron en diferentes siglos y cada uno ocupó como varios siglos dentro de esa situación geográfica y fueron los que empezaron el tema del dominio de las tierras, crearon los primeros imperios y se empezaron a pelear unos con otros y se fueron conquistando unos con otros. Los primeritos fueron los sumerios como la primera civilización. Y estos, acuérdense que fueron los que inventaron así como todo, ¿no? El tema de la rueda, el tema de la escritura, el tema de una agricultura ya como más diseñada, de la ganadería. ¿Qué más? Pues lo más importante, yo creo que ahí la escritura. O sea, si ustedes dicen, ¿quién fueron los inventores de casi de la civilización? Los sumerios, ¿por qué? Porque hicieron todo el tema de la escritura. Y por eso el ejercicio ahí que hicimos de cómo esta gente pudo pensar en desarrollar ya no solo un lenguaje hablado, sino un lenguaje escrito. Entonces, sumerios como los primeros, luego vinieron los acadios, que fueron los primeros que crearon un ejército para derrotar a los demás, fueron los primeros peleoneros. Y luego después pasaron los babilonios, luego los asirios y luego los persas. Fueron como las civilizaciones que vivieron en esa región y más o menos comparten características, por eso como que los historiadores los agrupan en una sola región, a pesar de que los años que los dividen, el periodo de tiempo en el que vivieron cada uno de ellos es súper diverso. También vimos el tema de que fueron los primeros en crear como una jerarquía política o una organización política, y era obvio porque pues ya necesitaban poner en orden todo lo que pasaba en estas nuevas ciudades, y pues encontraron que la forma o las reglas del juego se iban a dar así a base de rey, sacerdote, noble, escribas, funcionarios, tal, esclavos. Y también tuvieron, esto nos quedamos así muy rápido, fueron los primeros en crear un tema de la religión. O sea, es que estos señores fueron los creadores de todo, de manera muy incipiente, pero pues todos estos conceptos de los que estoy hablando y de los que hablamos la clase pasada, de algún modo, pues los tenemos actualmente. O sea, tenemos un sistema político, tenemos un sistema religioso, tenemos un sistema económico, y todo esto pues surge de estas primeras formas de organización de estas gentes como una primera ciudad. Ahora, pues imagínense, ¿no? O sea, la magnitud de la ciudad pues era muchísimo más pequeñita a lo que somos actualmente, pero nuestros problemas se hacen entre más gente, más población y más complejidad en todo lo que sucede en las ciudades. Ok, entonces, en cuanto a religión, fueron los primeros, les digo, en tener un panteón politeísta, es decir, no solamente tenían un dios, sino que tenían pues varios. Y aquí lo interesante de esto es que cada uno de esos dioses representaba algo como de la naturaleza. Esto significaba, lógicamente, que eran grandes observadores de la naturaleza y atribuían todo lo que pasaba en su entorno a dioses como un poder pues superior. Esto lo vemos pues, casi en todas las civilizaciones primigenias. Ok, y ahora sí ya vamos a entrar de lleno con el tema de la arquitectura. Me gusta primero en las clases ver como las características generales de la región y después ya ver como ejemplos quizás muy concretos o los ejemplos más paradigmáticos de cada civilización. Entonces, en características generales de la arquitectura de esta región de Mesopotamia, las enumero y luego las vemos. Origen de las primeras ciudades planificadas, se generan murallas, puertas, uso de plataformas, uso de ladrillo y escasas aberturas en los muros. Vamos a desglosarlas un poquito. Fue el origen de las primeras ciudades planificadas. Me gusta aquí que participen. ¿Por qué creen que sea los sumerios el origen de las primeras ciudades planificadas? Porque pues ya eran más poblaciones, ya tenían que aprovechar el espacio al 100%. Exactamente. Es que si se dan cuenta las respuestas son así como muy intuitivas y muy lógicas.
Exactamente, o sea, fueron los primeros que con esta necesidad que tenían de empezar a organizarse, no solo empiezan a organizarse políticamente con estas jerarquías, sino también empiezan a organizarse espacialmente. Esto de organización espacial, pues es lo que nosotros hacemos, bueno, lo que se pretende que van a hacer ustedes también, organizar un espacio de modo que pues tenga diferentes usos y se aproveche pues totalmente el territorio, ¿no? Entonces la forma en la que hicieron aquí, pues ellos fue bajo dejen pongo la pantalla completa. Sí. Fue bajo sus primeros usos, ¿no? Lo que ellos necesitaban como primera civilización. Entonces, pues en esta primera civilización empezaron a ver temas de palacios, temas de templos, arquitectura así doméstica, pero estos dos palacios y templos eran lo que ellos más usaban. ¿Por qué? Porque tenían un tema de un poder religioso y el palacio, pues el tema de las jerarquías sociales donde vivía el rey y pues necesitaba eso habitar. Entonces casi Mesopotamia se divide, o su ciudad se va a componer de estas dos funciones. Para palacios, es decir, el sitio donde vivían los reyes, y los templos, pues los sitios donde se generaba el culto pues a los dioses, que tenían pues un montón, ¿no? Entonces necesitaban un sitio para esos dioses. Aquí vemos un poquito este tema de las ciudades planificadas. No, me gusta más esta para verlo. Aquí, ok. ¿En qué se parece estas primeras ciudades sumerias a la ciudad de Catalhuyuk? O que estaba como así. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Aquí hay una diferencia importante. ¿Alguien? La diferencia, yo digo que está clarísima. ¿Cuál es? Porque las calles eran arriba de las casas y ahora sí tienen abajo. Exacto, ajá, ok. Uno, sí, o sea, en Catalhuyuk recuerden que la gente andaba por los techos y era su espacio público. Aquí, pues sí es cierto, hay una diferencia clarísima, que los espacios públicos se desarrollan en estos grandes como patios centrales. Eso como diferencia enorme. ¿Por qué? Porque un poco ya empiezan a separar pues los edificios unos de otros, generando pues estos primeros espacios que aquí no había. Recuerden que en Catalhuyuk no existía el concepto de calle como tal. Aquí tampoco parece que existe, es más como grandes plazas o grandes corredores. Miren, aquí, bueno, aquí se empieza a parecer como una callecita. Pero el tema así como de la monumentalidad y que parecen como cuerpos apilados, como que se sigue pareciendo. De algún modo tienen todavía como esta apariencia como de bulto, que se parecen estas construcciones con las de Catalhuyuk. Pero sí, bien dicho de su compañera, empiezan a haber estas separaciones entre edificios, cosa que no había aquí en Catalhuyuk. Entonces, continuamos. Bueno, aquí uno de los planitos, no me quiero tardar mucho en verlo. Eran ciudades amuralladas. ¿Por qué creen que eran ciudades amuralladas? Para protegerse de ataques. Exacto, ¿para qué sirve una muralla? Pues bien claro, si me van a atacar, pues necesito cubrirme. Pero se dan cuenta aquí que el origen del concepto de muralla o de limitar un territorio a partir de un elemento, en este caso el muro, se da a partir de una necesidad. O sea, si se acuerdan a lo que les estaba diciendo, aquí fue el principio de los primeros ejércitos, de los primeros imperios, de esta lucha por la expansión de territorio. Entonces es claro que la necesidad de la gente pues era pues protegerse. Entonces todo lo que pasa en la arquitectura casi es como una consecuencia de una necesidad.
ya lo he dicho como varias veces, pero se sigue repitiendo. Aquí, pues su necesidad es protegerse, pues la forma más fácil que me parece hacerlo es levantando un límite entre un espacio interior contra un espacio exterior. Y lo que pasa acá adentro, pues queda totalmente protegido. Entonces, vean cómo el tema de una muralla o el tema de una protección, que actualmente pues es bien vigente todavía, no hay hasta en Guadalajara estos sitios que se llaman cotos, o aquí en Durango estos sitios que se llaman residenciales, que pues son un pedazo de ciudad dentro de un espacio amurallado, como para protegerse del otro, ¿no? Y viene de esta necesidad natural de sentirse seguro y de sentirse protegido. Entonces, bueno, vemos cómo es una de las primeras configuraciones de Mesopotamia, resultado natural pues de su forma de organización y de su organización militar. Ok, vemos aquí, bueno, otra imagen de estas murallas, cómo estas murallas iban a configurar lo que quedaba en el adentro y en el afuera. Vale. El uso del ladrillo. Vean el contexto, más o menos. Vean más o menos cómo son su situación geográfica, cómo es la geografía de este sitio. Y ahora díganme por qué el material de construcción era el ladrillo o el adobe. Porque lo extraían fácil, ¿no? De cerca de donde estaban. Exacto, sí, exacto. Miren, sí están muy atentos. Es claro, aquí en Mesopotamia, si vemos como su geografía, o lo que nos dejan ver las imágenes, pues es un sitio donde no hay grandes rocas, no hay grandes piedras. Entonces, la arquitectura que se va a generar aquí, pues no va a ser esta gran arquitectura monolítica como la que vimos en Europa. ¿Por qué? Porque su situación geográfica es otra. En Europa, en toda esta parte de donde se encontraron los menires, los dólmenes, los cromlech, abundan el tema de las grandes rocas y las grandes piedras. Entonces, obviamente su arquitectura se iba a dar en base a lo que había de material en esa zona. Aquí, esto es bien importante entenderlo, porque siempre que vayamos a construir hay que saber en qué situación geográfica nos encontramos. Entonces aquí, pues si no había roca, y realmente es que había poco el tema de las maderas, pero lo que sí abundaba, y que sí abundaba muchísimo, pues era el tema de la arena, de la arcilla, de la tierra. Entonces, si su materia que tenían ahí súper fácil de extraer, pues era la tierra, era evidente que ellos iban otra vez a desarrollar un sistema de cómo explotar lo que tenían de manera pues más fácil y más simple. Y la forma de hacerlo fue creando estos bloques de arcilla que comúnmente los conocemos como ladrillos, que no es otra cosa que un montoncito de tierra con quizás ciertos agregados, le pones agua, lo amasas, lo dejaban en una especie como de pequeñas cimbras, lo dejaban secar al sol y pues ya se creaban estos primeros bloques, que los seguimos usando. O sea, seguramente el 90% de nuestras casas están hechas a partir de este sistema, pues que es muy fácil, porque es más fácil construir con ladrillos que con estas grandes piedras. Pues porque están más ligeros, ayudan más en lo de la temperatura, pues, y pues eso de que son más fáciles de crear, ¿no? Exactamente. Y aquí entra todo que ver el diseño y el ingenio del ser humano de satisfacer una necesidad otra vez. ¿Cómo? Con lo que tengo al lado. Y es cierto, o sea, es muchísimo más fácil poder transportar un ladrillo que tiene como que hasta el tamaño de la forma de la mano que una de estas grandes piedras. Entonces, pues las construcciones que se van a dar con estos ladrillos, pues van a ser muchísimo más monumentales. Porque aparte hasta son, ¿cómo se llama? Modulares. Es decir, puedes ir poniendo uno tras otro y los acomodas como especie de tipo Legos. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene el ladrillo sobre el tema de la piedra?
Alguien que me diga que esté atento. A ver, son 30. Son menos resistentes. Muchas gracias, Luis. Mira, no habías participado el día de hoy. Pues, ¿Cómo no? no, sí es cierto, sí. Exactamente, justo. El tema de la resistencia, miren, si están atentos, me agrada. El tema de la resistencia es bien importante. También este tema de resistencia lo van a ver a lo largo de sus materias de estructuras, porque es el básico, o sea, tú quieres que la arquitectura pues no se te caiga, ¿no? Entonces vas a buscar elementos rígidos que te generan cierta resistencia. Aquí pues la gran diferencia es que las piedras tienen una resistencia enorme, de modo que han tenido durabilidad y conocemos estos grandes monolitos como los menires, los dobles, los cromlech, que incluso son muchísimo más antiguos que las arquitecturas que vamos a ver aquí en Mesopotamia, pero por el hecho de estar construidos o hechos en piedra, pues no les ha pasado como que casi nada. En cambio, pues la arcilla, el ladrillo, es muy, si no está cocido, si solo es barro secado al sol, pues se tiende a desmoronar con mucha facilidad. ¿Qué le da la resistencia al ladrillo? Cuando tú lo pasas a través de un horno o lo pasas a través del fuego y lo coces. Digo, no va a tener la misma resistencia que un tema de piedra, pero genera muchísimo más resistencia a que si solo está pues secado al sol y es como barro tal cual. Por eso, por el uso de este material de ladrillos, es que casi nosotros no escuchamos el tema de Mesopotamia. Les preguntaba en una primera clase, oigan, ¿ustedes han escuchado Mesopotamia? Lo así de, más o menos, no. ¿Y han escuchado Egipto y todos así? Sí, obviamente sí. ¿Por qué? Porque Egipto está construido sobre piedra y Mesopotamia está construido sobre arcilla, y esto pues se destruyó con muchísima más facilidad, y los vestigios que quedan pues no fueron tan ostentosos o tan grandes como lo son en estas partes de Europa y en la parte de Egipto. Entonces, bueno, material importante, el ladrillo, ¿por qué? Porque era lo que había en la región. Vean aquí un poquito como la estética también del paisaje, como con este ladrillo que es parte de la naturaleza, parece que estas grandes construcciones salen y brotan de la tierra, ¿no? A mí, particularmente me gustan mucho. Entonces, quedamos que había ladrillos secados al sol, o sea, nada más dejar el barro tal cual, ahí que se seque y se haga el bloque. Para generar mayor resistencia, se pone ladrillos en algún tipo de horno o se somete a fuego y se hace como una especie de cerámica. Y también había estos otros ladrillos que policromaban, es decir, que les ponían algún tipo de engobe, se llama, que es como una pintura, para darle ciertas tonalidades. Caballeros, me regalan una ayuda para regresar. Ah, caray, ya lo silencié. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios sobre el tema del ladrillo? No se me duerman. Ok. Bueno, más sobre lo mismo. Y una de las otras características es que predomina el macizo sobre el vano. No sé si sepan qué es el macizo sobre el vano, pero bueno, se los explico. Esto se refiere, creo que ya lo habíamos explicado. El macizo es la parte como gruesa de una construcción, y el vano, pues las oquedades o las ventanas que se le van a hacer a un muro. Entonces, aquí va a predominar el tema de tener más muro, básicamente, que ventanas. Ya se los medio había explicado, pero creo que se los expliqué muy rápido. Alguien que me diga por qué cree que predomina el macizo sobre el vano. Pues para protección, ya sea de enemigos y del clima. Para protección. Sí, puede ser. Porque nos gusta lo duro. ¿Cómo? Porque nos gusta lo duro. Tiene que ver con la dureza, puede ser, pero no es la respuesta. A ver, ¿alguien más? ¿Era para que no se cayera la estructura como de la ventana? Exacto, sí, exacto. Recuerden, sí, es que en eso me quedé clavada una de las clases y ya no terminé mi punto. La historia de las ventanas, yo creo que es la historia de la arquitectura, de la evolución de la arquitectura. El tema de poner una ventana es así como
¿cómo le voy a hacer? Es un desarrollo tecnológico así enorme. ¿Por qué? Habíamos visto, bueno, se me fue la onda. Si tenemos un muro y yo quiero, ya les había puesto este ejemplito, abro una ventanita aquí, o sea, un vano como este, pues no pasa nada porque quité 3 o 4 piedritas, entonces pues no se me va a caer. Y no le estoy poniendo ningún tipo de refuerzo aquí ni nada, o sea, simplemente quito material y no se cae. ¿Por qué? Porque el elemento, toda esta parte resiste la carga. Pero si se me ocurre a mí hacerle a uno de estos un super hoyo así, evidentemente esto va a tender a caerse porque no tiene la resistencia. Si yo quisiera que no se cayera, tendría que meterle un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí, que se llama dintel. Este tema del dintel, pues lo vimos claramente con el tema de los dólmenes, que es un elemento vertical, otro elemento vertical, y el elemento horizontal que va a cargar las cargas. Pero si en esta región del mundo no tenían ni temas de tener una gran roca, ni temas de tener como un gran tronco para atravesárselo ahí, que no se me cayera, pues no tengo la tecnología suficiente para abrir una super mega ventana, entonces pues mi tecnología solo me da para tener una ventana chiquitita. Entonces, si se dan cuenta, pues todo lo que pasa en la arquitectura y en el mundo en general tiene que ver con el desarrollo tecnológico y cómo pues va solucionando las cosas. Aquí otra cosa del tema de las ventanas bien importantes. La historia, van a ver en la historia de la arquitectura en sus siguientes cursos, como en el románico, en el gótico, ahí la gran pregunta siempre fue, ¿cómo hago que mi ventana sea más grande? Entonces, los sistemas constructivos fue porque a alguien se le ocurrió, es que yo quiero un ventanal donde pase mucha luz, porque pues sí está padre estar en un espacio interno, pero es que está muy oscuro o está muy húmedo, entonces no me encanta. Entonces, la historia de la arquitectura casi les digo es, ¿cómo hago una ventana más grande? Hasta llegar al siglo XXI van a ver ustedes estas grandes construcciones que son a base de puros muros acristalados. Les digo, si alguien de ustedes tiene en su casa así una mega ventana con vista a un jardín, significa que, bienvenidos, viven en el siglo XXI y pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se tienen los sistemas constructivos. Entonces, bueno, regresando, en esta región del mundo pues no se tenía la tecnología suficiente y los muros pues van a ser bien gordos. Vamos a ver una de las imágenes en planta. Creo que estaba por aquí. Aquí, rapidísimo. Los muros, si se dan cuenta, son súper gruesos. ¿Por qué? Porque tienen que cargar pues el tema de la losa y pues serían unas losas enormes, entonces los muros tenían que ser gruesos a su vez. Aquí todo era así como súper grueso, súper monumental, súper rígido. Entre más va avanzando la arquitectura se va haciendo como más ligero, pero en un principio la arquitectura pues es pesada, esa es la palabra. Ok, nos quedan en esta sesión 6 minutos. Ok, sí se da. Otro punto de la arquitectura, de las características generales. Se usaban las plataformas. ¿A qué les recuerda este tipo de construcción? Alguien que me diga. Como la pirámide de Tenochtitlán. A las pirámides, exacto. Lo más fácil que tenemos como referentes pues son nuestras pirámides, que en México tenemos muchas, qué bueno, y pues las pirámides de Egipto, ¿no? Que tienen como que esta forma triangular. Alguien que me diga por qué se repite este patrón en estas civilizaciones incipientes, que tengan todas estas formas como piramidales. Es la mejor forma de distribuir el peso. Ajá, exacto. No sé, wow, sí, exacto. Una de las figuras más estables que se puede encontrar es el triángulo. Porque si yo le aplico fuerza aquí, pues como que la base no permite que tienda a caerse o a voltearse, ¿no? Igual si aplico fuerza acá, como que se batalla, hasta visualmente no se siente que se vaya a voltear. En cambio, si pongo un rectángulo y le aplico fuerza,
pues sí tiende como a generarse este volteo. Y aparte, pues es más difícil hacer una construcción así que una construcción en esta forma. ¿Por qué es más difícil hacer una construcción así que una construcción en forma de triángulo? ¿Alguien? ¿Alguien ha jugado con tierra o lo hizo cuando era pequeño? Pues es más fácil que se mantenga así, es como de pirámide, ¿no? Porque el peso se va distribuyendo hacia arriba y si es de la otra forma, pues esto para arriba es más fácil que se caiga. Exacto, hasta los que han jugado Jenga, si se dan cuenta, entre más alto esté la torrecita, más tiende a caerse. Y la forma natural en la que se agrupa como el material o la tierra, pues es en forma de triángulo. Incluso vemos los cerros, pues tienen esta forma porque es la forma natural en la que se van creando como capas, 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 y se van distribuyendo de tal modo que pues no se caen. Entonces seguramente esta gente pues sabía esto, de esta facilidad de generar pues estas formas triangulares, y pues que van haciendo estas plataformas, estas estructuras que se van apilando para generar pues estas como pirámides escalonadas, que aquí se les van a conocer como zigurats. Y es su arquitectura principal. Voy a silenciar, Josué. Josué, ¿estás por ahí? Ah, hola, Miss. Tienes prendido el micro. Ah, perdón. Ok, entonces, y también, ¿qué otro uso se le da a esta, o qué uso creen que tenían estos zigurats o estas construcciones? De templos. Exacto. Solían ser sus templos. Bueno, esta era como les decían como que era la escalera que los llevaba, la escalera al cielo. Me recordó, bueno, pues, esta serie de plataforma pues los acercaba como, era ahí un tema de su religión o de su cosmovisión, que asociaban que en el cielo estaba la parte divina. Entonces, al generar esta serie de plataformas, se acercaban más al cielo, se alejaban del tema de lo material, de lo terrestre, y se elevaban hacia la divinidad. Entonces, justo en la parte más elevada, en esta partecita que era como este prisma, se iba a situar la parte del templo, que se situaba... Sé que hay una leyenda, ¿no, Miss? De una torre o algo así. ¿Hay una qué? No recuerdo el nombre, una leyenda. Sí, justo la vamos a ver. Y bueno, nos queda menos de un minuto en esta sesión, pero vamos a dar 10 minutos para ya no a saturarlos tanto. Nos volvemos a conectar ya nada más para mostrarles algunos ejemplos de estas arquitecturas. Lo voy a quitar, que me causa estrés.